La incertidumbre es lo que está reinando en el mercado en estos momentos. Noticias muy malas o muy positivas. Gente buscando grandes oportunidades en el mercado o, por el contrario, viendo cómo todo se puede llegar a desplomar. El día de hoy vamos a plantar una panorámica de cómo está el mercado y puede llegar a estar la economía para el próximo año, para este 2024, que aparte para Bitcoin va a ser un año súper importante porque es cuando viene el siguiente halving. Y con ello necesitamos nueva liquidez y necesitamos que los inversores puedan tener dinero para invertir en Bitcoin si queremos que el halving salga como todos y cada uno de los años anteriores, con un buen bull run. Con esto comentado, hablemos de cómo de presente está la incertidumbre en estos momentos en el mercado. Para que nos hagamos una idea, no sabe el mercado hacia dónde va, si hacia largos o hacia cortos. Estamos en un momento en el que un mínimo movimiento te cambia todo el panorama. Hace unos días nos encontrábamos en la zona de los $30.000, $29.000, y todo el mundo estaba muy alcista. Un velazo después, un movimiento a la parte baja, que seguimos dentro de un buen movimiento en lo que llevamos de años, señores. Cada movimiento que se hace altera todos y cada uno de los funding rates del mercado. Los funding rates nos dan un poquito de idea de hacia dónde van los tiros. Nos están diciendo cómo están los futuros, cómo está el spot, hacia qué lados están más o menos dirigiendo. Cuando tenemos un mercado neutro o un mercado alcista, solemos tener el funding rate positivo. Y cuando estamos en un mercado con algo de miedo o que la gente se quiere aprovechar del apartado de futuros para sacar dinero de cortos, está en negativo. El problema es que en estos momentos nos encontramos tal como en los $16.000. ¿A qué nos estamos refiriendo? A cualquier mínimo movimiento hacia arriba o hacia abajo y el funding rate rotará rápidamente hacia esa zona. Quiere decir que si nos volvemos al gráfico de hace ya bastante tiempo, cuando teníamos un movimiento al alza, instantáneamente el funding rate y la gente se volvía alcista, y cuando teníamos una caída ya todo el mundo daba por perdido a Bitcoin y decía que se iba al absoluto garete y volvíamos a tener ese funding rate bajista. En estos momentos está pasando exactamente lo mismo. Nos encontramos en un movimiento, este último velazo, este último ataque a la parte baja que hemos tenido, lo que ha hecho es provocar esa incertidumbre de nuevo en el mercado. Pero antes de seguir con Bitcoin y un poco de cómo veo yo las cosas para este próximo año, vayamos con la economía. En estos momentos, con la economía tan globalizada, y que si una economía cae, se extiende a otra y acaba golpeando prácticamente a todo Occidente, tenemos como ojo a Estados Unidos, el país que en anteriores crisis ha sido quien ha liderado la burbuja, el estallido, y que ha provocado que luego se extendiese Europa e incluso Latinoamérica, todo a su debido tiempo. En estos momentos nos encontramos con datos perturbadores, porque las bancarrotas de empresas de Estados Unidos están disparándose al alza. Las empresas con más de 50 millones de capitalización, no estamos hablando de pequeñas empresas, están todas sacando su bancarrota a la calle porque no aguantan cómo se comporta el mercado en estos momentos. Y si nos damos cuenta en qué otros momentos se ha vivido este tipo de comportamientos, nos remontamos a la crisis del COVID, donde también muchas empresas eran golpeadas por la misma métrica que nos enseña cuántas bancarrotas hay, y obviamente, y más importante, cuando teníamos la burbuja inmobiliaria, un momento en el que ni siquiera habríamos llegado todavía, que todavía nos quedaría un poco para seguir subiendo, pero que fue el inicio de una explosión de una burbuja, en este caso la inmobiliaria. Desde luego, ya lo que quiero llegar con esto es que no podemos pensar que la economía a nivel global está muy bien, está genial y vamos a ir hacia un futuro brillante con unos niveles tan altos de bancarrotas. Obviamente esto no supone un contexto bajista para los próximos meses y habrá que ver si es gran resentida la economía de Estados Unidos de aquí al año que viene. ¿Por qué hablamos de aquí al año que viene? Porque si tenemos grandes bancarrotas por parte de grandes empresas, menos trabajo, menos dinero. Igualmente, si nos encontramos en un halving de Bitcoin, tendremos una menor inyección de capital sobrante de todas las personas, porque en estos momentos se están quedando sin ahorros y como aparte se queden sin empleo, nadie estará pensando en otra cosa que no sea dar de comer a su familia. Y no invirtiendo en criptomonedas, no invirtiendo en bolsa americana, no invirtiendo en bienes raíces, en lo que vosotros queráis verlo. Con esto por pantalla, vamos con los hedge funds, que también nos dan el mismo atisbo. Viendo las estadísticas, los profesionales del sector estarían con una predisposición de que las probabilidades de que aquí a 12 meses haya una recesión en Estados Unidos, tengamos una crisis,
están entre el 43 y el 35%. Quiere decir que los profesionales del sector de la bolsa americana, viendo todos y cada uno de los índices que tienen, da una probabilidad de que los siguientes 12 meses haya al menos unas probabilidades del 40% de que esa crisis acabe ocurriendo en el 2023. Y si nos remontamos a anteriores momentos, tenemos la crisis del COVID, que la predecían muy bien momentos antes de la crisis. Vemos esas franjas grises, nos están indicando cuándo la crisis ocurrió y vemos cómo esta probabilidad ya existía de antes. Tenemos la del 2008, en este momento ya lo golpearon justo la crisis cuando saltaban estos indicadores tan elevados, que aquí la gracia está, con unos porcentajes mucho más bajos. Ellos echaban que la probabilidad de que hubiese una crisis en el 2008 era de un 25%. Mismo porcentaje echaban en el 2000, en este caso lo echaban bastante antes, y hasta que explotó la burbuja pasó unos cuantos años. No son muy precisos, pero desde luego con los indicadores que nos están dando ahora mismo, no hay unos buenos datos, sobre todo para ir mejorando la inversión a nivel global, bolsa americana, bienes raíces, criptomonedas, lo que vosotros queráis discutir en estos momentos. Pero es que aquí entra otro factor, entran los bonos americanos, y hay que entender una cosa muy importante. Los bonos americanos suben cuando hay una recesión, principalmente es una manera segura de invertir tu dinero y que donde fluye todo el dinero cuando nos encontramos en recesiones o crisis dentro de Estados Unidos. Ahora mismo, un ETF que llevaría el bono a 20 años de Estados Unidos, nos lo encontraríamos que se encuentra, el TLT, en una zona de mínimos históricos que hacía mucho tiempo que no se veían. Como ya sabéis, estos últimos años para los bonos americanos han sido uno de los peores años a nivel de rendimiento en su historia. Pero ¿qué es lo que vemos? Por la parte roja, este gráfico rojo, tenemos la cantidad de dinero que se estaría inyectando a este ETF. Y como se puede ver por pantalla, habríamos pasado de simplemente tener entre 5 y 10 billones de dólares invertidos en este ETF durante los últimos 3 años a estar invirtiendo aproximadamente 42 billones de dólares. Esto nos quiere decir que los grandes fondos que estarían invirtiendo estas cantidades ingentes de dinero estarían dando por sentado de que va a haber una crisis en los próximos meses, se quieren aprovechar de que el bono a 20 años va a subir en los próximos meses y aparte estarían apostando a que la Fed va a empezar o a parar o a incluso bajar los tipos de interés, porque esto obviamente también beneficia a los bonos estadounidenses con unos mejores rendimientos, y como ha pasado en otras anteriores crisis, como por ejemplo puede ser la crisis del COVID, con el mismo gráfico, el TLT, con unas subidas de más del 50%. Estamos hablando del 50% en algo que se le considera seguro, como son los bonos a 20 años. Y también nos podemos ir al 2008, como en su crisis, también teníamos una subida gigantesca de un 30% para un bono, recordamos. En estos momentos se encuentran niveles que no se veían desde 2008, 2007, 2005 y hasta el 2000 si nos queremos remontar, porque ya prácticamente no tenemos historia. Lo raro aquí es, hemos tenido uno de los peores años como se puede llegar a ver en rendimiento a nivel mundial de los bonos. Y por el contrario, estamos en récord de gente que está invirtiendo en ellos. Y pongámonos en situación, todo lo que acabamos de hablar puede pasar sin ningún tipo de problema a nivel global. Y que Bitcoin se ve afectado como fue afectado en el 2019 con un cisne negro. Miremos por pantalla cuánto nos queda para que esté el halving de Bitcoin. Aquí lo tenemos. Aproximadamente estaría predicho, ya sabéis que la fecha exacta es complicado porque va por bloques que se van minando, para el día 29 de abril de 2024. En estos momentos nos quedan 230 días, prácticamente un año. Le podemos recortar un poquito de tiempo, lo que da pie a que pasen muchísimas cosas dentro del mercado. Y estamos recordando que las estadísticas que estamos viendo ahora mismo dan la probabilidad de una crisis de aquí a 12 meses. Pero de aquí a 6 meses tenemos el halving. Y al igual que pasó la anterior vez, recordamos lo que pasaba. Nosotros teníamos nuestro halving, pero también teníamos un cisne negro y una zona de lateralización durante unos cuantos meses antes de que al final consiguiésemos tener ese bull run que nos llevaba desde la zona de los 10.000 dólares a la zona de los 60.000 dólares. Para que nos pongamos en situación, por pantalla tenemos cuándo fue el anterior halving, el 11 de mayo de 2020. Y aún así, aunque nosotros tengamos el halving, pasan prácticamente otros 160 días. Quiere decir que podemos estar hasta dentro de un año sin que ni siquiera empecemos a ver alguna subida que nos saque de la zona de los 20.000 dólares, como seguimos ahora. Y que lo único que hagamos será seguir con esta incertidumbre en la que nos hemos visto envueltos, a la que hay un movimiento a la baja, todo el mundo te dice que Bitcoin se va a ir al absoluto subsuelo, y cuando hay un movimiento al alza ya te dice que el halving ya empieza, que el bullrun ya empieza y que te lo estás llegando a perder, cuando en anteriores ocasiones ya se ha visto que incluso cuando pasa el halving, que faltan 230 días, podemos estar esperando otros más de 100 días antes de que ocurra nada.
Con esto comentado, vayamos un poquito más a corto plazo, porque hablábamos del gráfico diario que nos encontramos en Bitcoin en estos momentos. Poníamos un gráfico de 3 meses de liquidaciones que nos marcaba que la zona de los 24.000 dólares era una zona de alta relevancia, y lo sigue siendo como un buen movimiento dentro de todo este contexto bajista que se nos habría generado, con un movimiento muy claro: ruptura del valor, testeo y fallo, lo que nos quiere ir dejando que tenemos un zigzag esperando para visitar la parte baja. Obviamente podemos tardar bastante más tiempo, podemos estar aquí remoloneando, al igual que hemos estado en otras ocasiones, que se puede llegar a tirar alguna que otra semanita más el precio, pero ahora sí nos vamos a liquidaciones de un gráfico de un mes, un poquito también largo plazo, pero bastante menos que el anterior. Volvemos a tener la misma zona de interés como la única importante. Por la parte alta tenemos una zona en los 28.500, la zona de máximos, no todavía muy cargada, pero ya si nos vamos, ¿dónde tenemos la zona importante? En los 23.600, una zona de alto valor que también se encontraría donde tenemos aquí las liquidaciones de largo plazo como una zona muy importante. Con todo esto dicho, nos espera un futuro muy incierto, pero nos espera un futuro en el cual nos van a estar haciendo cambiar de opinión muchas veces sobre el mercado. Y lo que tenemos que tener claro es que en estos momentos, desde luego, no tenemos un mundo ideal para tener a los inversores metiendo cada vez más dinero dentro del mercado. En estos momentos, sobre todo los inversores minoristas, se están viendo bastante fastidiados por los problemas que nos encontramos en la economía justo ahora. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.